Amables televidentes, gracias nueva vez por estar en La Hora con Gregory. Don Juan Yadó, tengo mucho placer en recibirlo para conversar de diferentes aspectos. Hay un tema interesante que él y yo conversábamos antes de iniciar este programa. Don Juan, usted me mencionaba sobre lo que sería prudente en este momento tenerlo como un plan de gobierno, un plan de nación, un plan de nación. Quería saber por qué usted comparte este criterio. Gracias por la invitación. Sí, yo he propuesto en un artículo reciente que salió en el periódico Acento un pacto político con el fin de que haya una visión de nación. Ese fue el término que yo usé, visión de nación. Anteriormente aquí se ha jugado con el término proyecto de nación. Han habido diferentes denominaciones, todas encaminadas a la misma idea, que haya una convergencia política que apoye los objetivos claros de la nación hacia el futuro. Pero más recientemente yo me hice eco de una propuesta que hizo nuestro embajador en los Emiratos Árabes Unidos, el licenciado Renzo Herrera Franco, porque él está esperanzado en que nuestra clase política pueda llegar a tener una visión de conjunto sobre lo que debe ser la nación nuestra en el futuro. Y yo endoso, y he endosado en ocasiones anteriores también, ese objetivo o esa aspiración de que haya un pacto político. Pero para eso se necesita que confluyan por lo menos los tres partidos mayoritarios. Y desafortunadamente las prácticas y la cultura política nuestra no ha permitido que eso suceda. Siempre hay rebatiñas entre los partidos, proselitismo, y todos tienen la ambición de llegar al poder y desplazar a los demás. Pero en otras naciones ha sido posible lograr un pacto político. En Colombia, por ejemplo, los liberales y los conservadores se pusieron de acuerdo en compartir el gobierno. Cada 4 años uno de los dos partidos gobierna. Y eso funcionó por un tiempo. Posteriormente hubieron divergencias que aniquilaron ese pacto, pero funcionó por un tiempo. Y aquí podría llegarse a ese tipo de acuerdo entre los partidos mayoritarios. Y recientemente el Defensor del Pueblo pidió en un artículo que salió en Diario Libre hace 4 o 5 días la unidad nacional con el mismo propósito. Él citó la excelente experiencia que tuvo España con el Pacto de la Moncloa, en que Adolfo Suárez presidió a España y logró que la oposición se uniera al gobierno que él presidía en pos de objetivos comunes. De manera que hay precedentes para que eso suceda, y aquí tenemos una coyuntura que es propicia para eso. Nosotros tenemos, por supuesto, la famosa Estrategia de Desarrollo Nacional, que fue oficializada mediante ley en el 2012 y que fue un ejercicio técnico de mucha calidad. Esa estrategia mandaba que se llegara a 3 pactos políticos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto educativo fue firmado en el 2014, pero abandonado en años recientes. El pacto eléctrico fue firmado también a principios de este gobierno, pero también ha sido abandonado. Y tú sabes lo que ha sucedido con el pacto fiscal, que últimamente el gobierno presentó una propuesta
y la reacción fue tan negativa de parte de todos los sectores que tuvo que retirarlo. Don Juan, usted es un hombre pragmático, práctico, es lo que yo pienso, es lo que usted denota. Entonces, con esos precedentes de esos intentos concretos fallidos de nosotros de una u otra manera tener pactos, tener asociación de la sociedad, de los sectores que influyen, ¿por qué entonces usted insiste con el mayor respeto en creer e intentar que podamos tener un pacto con visión de nación? Te voy a dar dos razones. Admitiendo de antemano de que es un sueño, que es difícil de materializar por el mismo problema de la cultura política que tenemos. Tenemos una coyuntura en nuestro país muy especial de que los tres líderes de los tres partidos mayoritarios han sido presidentes o son presidentes. Correcto. Es decir que... Una interesante coincidencia. Es una interesante coincidencia, son gente que tienen una experiencia vasta en gobernanza y que pueden vislumbrar los beneficios para el país que un pacto como ese, un pacto político, podría traerle. La otra circunstancia es la necesidad de preservar a toda costa la paz social, porque nuestra principal industria es el turismo. Y la base fundamental del turismo requiere que haya paz social. ¿Y usted no entiende que nuestra paz social es sólida? Ahora mismo es bastante buena y lo que se procuraría con un pacto político es que se mantenga así. Ponerle un candado. Bueno, no sé si ponerle un candado, pero nuestro país tiene que estar muy consciente de que para que la industria turística tenga futuro es necesario preservar la paz social. Es un ingrediente fundamental. Entonces, si tú aunas esas dos circunstancias o esos dos factores, la sugerencia de un pacto político no es descabellada. De ahí a que los actores principales de nuestra clase política estén en disposición de hacerlo, hay un gran trecho, yo lo admito. Un pacto político puede convenir políticamente al partido de gobierno, al presidente de la República, puede políticamente convenirle, podría usted deducirlo o sospecharlo o pensarlo. Bueno, en el artículo que te mencioné, yo decía que la manera de viabilizar ese pacto político era encontrando una fórmula para que los partidos, me refiero a los tres mayoritarios, pudieran seguir haciendo su proselitismo, aportando y participando de la visión de nación, pero al mismo tiempo haciendo su gestión para alcanzar el poder. Si ese pacto político lograra concretarse, esas organizaciones políticas, las tres principales, ¿cuál de ellas podría salir más beneficiada? Del pacto político, bueno, tenemos otra circunstancia muy propicia, que es el hecho de que el presidente que tenemos ahora ya ha anunciado anticipadamente que no buscará la reelección. Ese es otro factor que facilitaría el pacto político, porque ya al él no declararse no participante en las elecciones del 2028, pues le abre las puertas a sus partidarios para ellos buscar el liderazgo del partido. Pero yo no creo que necesariamente el pacto beneficie a uno o a otro más que el otro. Y el interés que puedan tener esas organizaciones de la oposición en un pacto político, ¿piensa que existe? Bueno, ahí es que está el asunto. Por eso es que te digo que la clave está en encontrar una fórmula para que los partidos sigan haciendo proselitismo político y persiguiendo el poder. Porque si tú
diseñas el pacto de una manera que permita la participación política en pos de la conquista del poder, pero a la vez tiene el concurso de los partidos de oposición hacia una visión de nación, entonces es estable. Ahora, te confieso que la fórmula para que eso pueda suceder no es fácil de encontrar. Es decir, que los partidos participando de un pacto político a la vez hagan su proselitismo y sus campañas políticas para alcanzar el poder. Nutrirse de usted, de sus conocimientos, siendo uno ciudadano de República Dominicana, es interesante por las áreas que usted domina. En la parte de la economía, se puede mencionar que estamos en un momento tenso, don Juan. Acabamos de evadir, de salirnos, de que nos sacaran de la necesidad que se puede decir, por aclamación de todos los sectores, hay de una reforma fiscal. Sin embargo, de un momento a otro, ya no tenemos reforma fiscal. No la vamos a tener, ha anunciado el gobierno. Entonces, ¿en qué momento económico estamos ahora? En un buen momento. ¿En un buen momento? Sí. Sin reforma, explíquelo. Sí, déjame decirte por qué. Primeramente, un crecimiento de un 5.2, que es la tasa que se proyecta para el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, es un excelente nivel de crecimiento. Creo que solamente Panamá nos está aventajando a nosotros en ese sentido. Es decir, es un vigoroso crecimiento económico, lo cual significa que hay crecimiento del empleo y que hay condiciones económicas generales aceptables. No óptimas, pero aceptables. Lo segundo es que, a pesar de que ha fracasado la propuesta del presente gobierno con relación al pacto fiscal, las agencias calificadoras, que son las que miden los riesgos del crédito al país, lo que le llaman riesgo país, han mantenido los niveles de calificación, no lo han empeorado. Lo hubiesen mejorado si el pacto propuesto se hubiese materializado, pero por lo menos las agencias calificadoras, Moody, Standard & Poor's, la otra, ¿cómo se llama? Bueno, hay Fitch. Las tres agencias calificadoras principales han mantenido la calificación, lo cual significa que todavía no somos sujetos de crédito en el mercado financiero internacional. Y encima de eso, las señales son de que la inversión extranjera continúa vigorosa, va a sobrepasar los 4.000 millones de dólares para el 2024. De esos 4.000, 1.000 millones serán para proyectos en el sector turístico. Y nosotros podemos continuar honrando el servicio de la deuda, es decir, pagando los intereses, que los intereses de la deuda externa llegan ya a un 26% de las recaudaciones, pero lo podemos seguir pagando, de manera que aún sin reforma fiscal, en los próximos 2 o 3 años de la gestión de este gobierno, el país puede seguir creciendo. Yo creo también que si el gobierno hace esfuerzos para disminuir o mejorar el gasto público y para combatir la evasión, podría mejorar también el nivel de recaudación tributaria. De manera que esas son circunstancias que yo la veo positivas. Hubiese sido ideal hacer la reforma, pero muchos economistas no se dan cuenta de que las medidas a tomar, o por lo menos las medidas propuestas por el gobierno, hubiesen tenido un impacto inflacionario enorme. Porque si tú lo subes, primeramente si tú eliminas las exenciones del INTEVI a una cantidad de productos y servicios que están exentos,
eso se repercute en el nivel de precios, obviamente, y en consecuencia tú vas a tener una inflación que va a provocar un disgusto generalizado en la población. La autoridad económica ahora ha mencionado que producto de no ejecutarse, de no aprobarse la reforma fiscal, entonces va a trabajar directamente para contrarrestar en la mayor cantidad posible porcentual la informalidad y, por supuesto, perseguir el nivel altísimo de evasión. Sí, el Ministerio de Hacienda calcula que la evasión del impuesto sobre la renta es un 65% y en el ITEVI es un 45%. Si el gobierno lograra solamente bajar eso a la mitad, tuviera más que suficientes recursos para equilibrar las finanzas públicas. Más que una reforma. Sí, con eso. Por lo sí. menos la que estaba anunciada que iba a andar en el orden de 120.000 millones de pesos de recaudación adicional. Sí, 122.000. Pero bajar la evasión es tremendo reto. Yo tengo la impresión de que en materia de evasión, las grandes empresas son las que más evaden. Los profesionales liberales que no pagan impuestos sobre la renta, sobre sus ingresos, etcétera. Pero el combate a la evasión tiene que ser universal, es decir, tocar a todo el mundo que no paga. Y esa no es una tarea fácil que se consigue o se termina en 2 años, 3 años. Eso es un proceso, igual que la educación para mejorar la calidad, es un proceso que toma años. Hay una meta por parte de las autoridades económicas del Estado de que nuestro Producto Interno Bruto para 2035 se va a duplicar el tamaño. ¿Piensa usted que es factible con este esquema? La visión del presidente Abinader de que se duplique el PIB para el 2036... Ah, es 36, no 35. No, 36. Muy bien. Es ambiciosa porque asume estabilidad política y económica y macroeconómica. Pero si el país sigue dando tumbos como hemos estado dando, pero creciendo, estamos en los finales de 2024 al 2036, son 12 años, tal vez sea posible. Pero déjame decirte, que hablar de que para el 2036 nosotros vamos a poder estar clasificados como una nación desarrollada, a mí me parece que eso no es posible. Haciendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, con un 23% de la población que vive por debajo de la línea de la pobreza, el clasificar, como lo ha hecho Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, nos clasifica como país de mediano desarrollo. Bueno, yo creo que eso es exagerado. Cuando tú tienes casi un cuarto de la población que vive por debajo de la línea de la pobreza y, de acuerdo al Banco Mundial, 40% de la población es vulnerable. Cualquier choque externo o interno puede llevar a una franja de la población a la pobreza. Entonces, decir que somos un país de mediano desarrollo, a mí me parece eso injusto y no posible. Y en consecuencia, llevarnos a estar clasificados como alto de desarrollo en el 2036 también es tremendo reto nacional. Mire, aprovecho conversar con usted para plantearle lo siguiente. Las quejas sociales que tenemos hoy día, las económicas, las de desarrollo, hace 25, 30 años, se puede decir que son las mismas, el mismo lamento. La situación eléctrica hace 30 años era igual, quizás habría que verse un poco mejor o peor, pero hemos cambiado muy poco en esos sentidos que le estoy mencionando. Entonces, usted toma el candidato presidencial en su momento, Danilo Medina, el candidato presidencial en su momento, Leonel Fernández,
y el candidato presidencial en su momento, el actual presidente Luis Abinader, y sus discursos son muy inteligentes, muy aterrizados, muy prácticos, muy interesantes los tres discursos. Sin embargo, estamos igual. ¿Qué es lo que pasa? No, yo creo que sería injusto decir que estamos igual, ¿no? Porque, por ejemplo, coge el ejemplo del sector eléctrico. Por lo menos, le hago un paréntesis, sí, disculpe, para que usted continúe. Tenemos las mismas quejas. En cambio, el estamos igual porque tenemos entonces las mismas quejas, don Juan. ¿Por qué tenemos las mismas quejas? Las mismas. Las mismas quejas, pero con diferentes niveles de justificación. Tú dices, bueno, el empleo, por ejemplo, el Banco Central dice que solamente es un 5% de la fuerza laboral que es desempleada. Eso me parece a mí un sueño, de que el 5%. Pero el año pasado se crearon 147,000 empleos y el crecimiento poblacional es de 120,000 habitantes al año. Nuestra población ha ido bajando el ritmo de crecimiento al punto de que solamente estamos creciendo al 1.5 como tasa de aumento poblacional. Eso es lo que lleva a que haya un incremento de 120,000 personas en la población anualmente, pero creamos 147,000 empleos, lo cual es un vigoroso resultado de la gestión económica del presente gobierno. Pero tú tomas, por ejemplo, vamos a tomar el caso de la educación y el caso del sector eléctrico. El sector eléctrico es cierto que en este gobierno a mí me parece que ha empeorado, porque las pérdidas de EDESTE, por ejemplo, están en un 51%. EDESTE, de las tres distribuidoras, es la peor. Sin embargo, las pérdidas en Edenorte han disminuido poco, pero han disminuido, están en un 22%. Las pérdidas siguen igual, igual más o menos, pero se ha suplido el 98% de la demanda en el último año. Es decir, nosotros, el sistema eléctrico no suplía la demanda requerida. Nosotros estamos requiriendo una adición de por lo menos 200 megas anuales para ir parejo con el crecimiento económico del país. Eso no está sucediendo como quisiéramos que sucediera. Hay muchos proyectos en curso que posiblemente van a conjurar el déficit de generación eléctrica, pero lo que hay que admitir es que se está supliendo más energía a más gente que lo que se suplía antes en el anterior gobierno. Entonces, hay aspectos que son muy negativos, pero hay aspectos que son positivos. El hecho de que, por ejemplo, el presidente haya nombrado a Celso Marrancini como presidente del Consejo Unificado de la Sede, a mí me da esperanza, porque él es un empresario, primero rico, que no tiene necesidad, y honesto, y a la vez muy experimentado en el sector eléctrico, porque fue administrador de la CDE en el gobierno de Fernández y luego en el de Danilo. Él ya ha comenzado, por ejemplo, a nombrar administradores que no son políticos, como administradores de la sede. Nombró uno en EDESTE, que no es un político, y nombró otro en EDESUR, que no es un político. Porque yo creo que hay una creencia generalizada que el problema de las sedes es el uso político que se le da a esas empresas. De manera que hay esperanza con la gerencia de Celso Marrancini, pero es un proceso que toma tiempo. Con relación a la educación, hay que sacar la política del sector eléctrico.
El presidente Abinader ha hecho la propuesta de que haya un pacto para despolitizar el sector eléctrico, así como ha hecho la propuesta de que haya un pacto para despolitizar la educación. Concuerdo con usted en la parte de que la designación del señor Marrancini puede conllevar a lograr eso. Y pienso que si las presiones, en cualquier sentido que haya en ese sentido, pueden mantener al señor Marrancini en su cargo, y que no hagan que él se vaya o lo vayan, pues pienso que a la postre podría dar buenos resultados. Vamos a hacer, don Juan, una pausa para que otros temas pueda usted desarrollarlos en breve. Con gusto. Juan Yadó con nosotros hoy día en La Hora con Gregory. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. La estabilidad constitucional es más que una aspiración, es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad en nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza, ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Continuamos conversando con don Juan Yadó. Mire, como usted es una fuente de poder tocar temas, como ya le he dicho, le he elogiado bastante, elogios que usted merece, le quiero mencionar, en este momento, Donald Trump gana la presidencia de la nación norteamericana. ¿Es bueno para República Dominicana? Mira, según la retórica política de Trump durante su campaña, nosotros podríamos vernos negativamente afectados por su presidencia si es cierto que él lleva a cabo los propósitos que ofreció durante su campaña de deportar masivamente a los emigrantes indocumentados o ilegales. En Estados Unidos viven 2.7 millones de dominicanos que tienen aproximadamente un poder electoral de 1 millón de votos. De esos 2.7, según los estimados de la inteligencia artificial que yo estuve consultando, existen 230,000 dominicanos en condición ilegal. Si es cierto que Trump lleva a cabo las promesas de campaña y nos deportan 230,000 personas hacia el país, eso podría provocar entre nosotros un estrés económico muy fuerte. Pero yo confío en que esa retórica política de la campaña no va a materializarse de la manera tremendista en que él la propuso. Ya de hecho han habido declaraciones de su equipo de campaña de que las deportaciones se comenzarán con los criminales, con los delincuentes, con aquellos indocumentados que tienen cuentas con la justicia. Y eso, nadie se pondría a eso. Pero habrá que esperar a ver hasta qué punto él lleva a cabo
otras masivas deportaciones, porque en Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes ilegales. De manera que hay gente muy sensata que ha dicho que deportar 11 millones de gente es imposible y no conveniente a la misma economía americana. Actualmente hay una cantidad de vacantes en la economía de Estados Unidos, de 8 millones de vacantes. Y yo estuve leyendo recientemente de que hay 6.8 millones de desempleados. Es decir, que hay más vacantes que la gente que está desempleada. Si todos se emplearan, todavía habría cientos de miles de vacantes. El nivel de ocupación de los índices norteamericanos de empleo es básicamente ocupación plena, porque es muy baja. Los economistas consideran que una tasa de desempleo de un 4% es pleno empleo, porque hay una porción de la fuerza laboral que o no está buscando trabajo y está desempleada, o alternativamente por alguna circunstancia de salud o cualquier otro tipo de circunstancia no puede tomar un empleo. Es decir, que pleno empleo es 4% y está en 3.1. Ya. El panorama a futuro inmediato, en los próximos 10 años de República Dominicana, ¿cómo usted lo vislumbra en sentido general? Con optimismo. Yo creo que nosotros, los dominicanos, estamos primero viviendo en una democracia viva, muy vibrante. Recientemente, el año pasado, por ejemplo, el índice de Chapultepec, que es una medición del grado de libertad de expresión y de la prensa, nos colocó a nosotros, al país de República Dominicana, en primer lugar. Es decir, que aquí se vive una democracia plena, por lo menos. ¿Qué establece ese índice? El grado de libertad de prensa que hay en cada país. Nosotros sacamos el año pasado un 81%, que fue el más alto de toda América Latina. Este año nos bajaron al segundo lugar, provocado por el hecho de que en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa se reportó que habían algunas entidades gubernamentales que se negaban a cumplir con la ley de información pública y entregar datos e informaciones a la prensa. Por eso nos bajaron al segundo lugar, pero aún así estamos viviendo en una democracia plena, por lo menos en materia de libertad de expresión. Lo económico ha estado mejorando. Obviamente la pandemia nos hizo un hoyo y retardó el ritmo de crecimiento de la economía que habíamos logrado en el gobierno anterior, pero el año 22 y 23 la economía se ha recuperado y va a tener muy buenos resultados al concluir este año. De manera que en términos de ejercicio democrático y de crecimiento económico, nosotros estamos exhibiendo muy buenas perspectivas. Eso no significa que, porque pueden desarrollarse choques externos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí un problema con Haití. Un problema que hasta ahora no es grave. Porque sí, estamos deportando muchos haitianos, pero también estamos reconociendo que lo necesitamos mano de obra haitiana para el sector construcción y el sector agrícola. Y mientras no haya una conflagración bélica entre los dos países, esa situación es manejable. Y la situación de la presencia cuantitativa, o sea, la cantidad de ilegales haitianos que hay en República Dominicana, ¿tiene que tener algún resultado? ¿Tiene que tener alguna consecuencia? Porque verdaderamente no es normal. Friusa, por ejemplo, que para un ejemplo totalmente práctico, quien no sepa lo que es Friusa, es un pueblito que es prácticamente 99% de nacionales haitianos en la comunidad de la Altagracia, en la provincia de la Altagracia, Bávaro. Sí, pero eso es consecuencia de la necesidad de mano de obra.
para la cantidad de proyectos en construcción. Pero totalmente no planificado, no Bueno, controlado. Bueno, ciertamente, Bávaro Punta Cana necesita un plan de desarrollo urbano, que eso es lo que el MITUR no ha estado atendiendo más a las francachelas de los roadshows y de las ferias. Se ve bonito eso, don Juan. Porque eso proyecta al incumbente como el gran protagonista, y es una falsa, es un mito, eso es una falsa imagen. Los problemas fundamentales del sector turístico son soslayados en pos de un proselitismo político de la figura del ministro. Pero, por ejemplo, ese plan de desarrollo urbano en que yo he estado insistiendo es lo que conjuraría la revitalización de ese polo. Pero ese plan de desarrollo urbano, ¿está en un criterio de proyecto suyo o está establecido en la institución, en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Dónde está? No, es la propuesta que yo estoy haciendo para ver si el MITUR se mete en eso y atrapa el toro por los cuernos. ¿Tienen ellos ese proyecto? No, hasta ahora no. Entrégueselo, don Juan. Que tampoco tienen en proyecto enfrentar el problema del agotamiento del acuífero del este. Usted ha advertido en distintas ocasiones la situación del acuífero de esa zona. Me gustaría, aunque sea un minuto, que usted reitere esa situación por su relevancia. Sí, tú sabes que con 50.000 habitaciones en ese polo hay una tremenda demanda de agua. Los hoteles se suplen de agua dulce mediante un complejo de pozos y la extraen del subsuelo. A veces esos pozos están a 10 kilómetros del hotel, y lo que eso ha estado ocasionando es que el acuífero se está agotando y está permitiendo la intrusión salina. ¿Qué es la intrusión salina? La penetración de agua de mar en el subsuelo. Por ejemplo, el INDRI ha realizado sondeos en la costa este y ha encontrado que ya la intrusión salina está a 12 kilómetros de la costa. Y si tú la mides desde San Pedro de Macorís, está a 14 kilómetros. Es decir, el agua salada. ¿Qué significa esa distancia? Eso significa que, primero, estropea el agua dulce. Ajá. Y segundo, eso tiene un impacto negativo sobre los cultivos. Yeah. Casi todo el este está cultivado de caña, pero hay también pastizales para el ganado y una diversidad de producción agrícola. Y el agua salada va a dañar esos cultivos. Entonces es necesario que las autoridades le pongan atención a ese gran problema nacional. ¿Cómo enfrentarlo eso? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, hace tiempo que debieron haber estado pensando en la desalinización, porque a medida que crece la planta turística, va creciendo la demanda por agua. Y ya con el problema que tenemos, que es bastante grave, es un problema yo diría que es el problema ambiental más importante del país ahora mismo, el del agotamiento del acuífero del este. Con ese problema es indispensable que se aboque el país a usar el método de la desalinización del agua del mar. Por ejemplo, Aruba no tiene aguas superficiales, es una pequeña islita que recibe 2,5 millones de turistas al año. Es altamente exitosa en cuanto a turismo se refiere. ¿Y cómo ellos han resuelto el problema del agua? Tienen la planta de desalinización más grande del mundo, Aruba. Y nosotros tenemos que, las autoridades, mancomunadamente con el sector privado, comenzar a incursionar en desalinización. Mire, lo que usted acaba de exponer es un tema que verdaderamente llama la atención y preocupa inclusive a quienes no manejamos el tema medioambiental. Ahora bien, las autoridades medioambientales, las autoridades hídricas de República Dominicana, sí entiendo que deben estar atentas y hasta alarmadas con el caso que usted describe, que le doy todo el crédito.
¿qué han hecho las autoridades para prestarle la atención debida a ese caso? Mira, en el 2011, Frank Rodríguez, que era el director del INDRI, Fallecido lamentablemente, porque era un gran técnico, él le advirtió a Sonahora el problema de la intrusión salina. 2011. 2011, hace 13 años. Ya. Él trajo una experta en desalinización desde Holanda para que le explicara a la Junta de Directores de Sonahora el problema del el método y las alternativas de desalinización. Lamentablemente, ella hizo la presentación correspondiente, pero los hoteleros no pusieron caso, ni han puesto caso hasta ahora. Pero ya es tiempo de que las autoridades del Ministerio de Turismo encabecen un esfuerzo y creen un grupo de tarea para enfrentar la problemática de la intrusión salina en el este. A propósito de turismo, y cerrando por ahora ese tema, me gustaría conocer si ese empuje que ha tenido el turismo en los últimos años en República Dominicana se mantiene y hasta dónde piensa usted que podemos llegar. Mira, en el mes de septiembre de este año, el flujo de turistas estadounidenses de vía aérea, que son los que son verdaderamente clasificados como turistas, los que llegan por vía aérea, los que llegan por crucero no son turistas, son, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, se le llama excursionistas. En septiembre, ese flujo de nuestro principal mercado cayó un 8%. Y es interanual, es decir, comparado con septiembre del año pasado. Esa caída no es alarmante ni catastrófica, pero es una señal de que el crecimiento del flujo turístico hacia el país irá disminuyendo o normalizándose. Porque en los 2 últimos años hemos tenido crecimiento de 10 y 11%, que es un crecimiento exorbitante. Yeah. Pero eso ha sucedido también a nivel mundial, es decir, el turismo se ha recobrado de la pandemia, del bajón que le causó la pandemia, porque los países se cerraron y los viajes internacionales decayeron dramáticamente. Bueno, eso generó una demanda comprimida por los viajes internacionales que ahora estuvo comenzando a recobrarse en el 2022 y 2023, pero ahora ha comenzado a normalizar su ritmo de crecimiento. Anteriormente el ritmo de crecimiento a nivel mundial era un 4% anual. Y yo creo que eso es lo que va a suceder en el 2025 y 2026, es que vamos a seguir creciendo, pero tal vez a un 4 o 5%. De manera sincerizada, se podría decir. De manera normal. Sí, eso sería normalizar el flujo para nosotros y para el mundo entero, porque como te dije, la tasa de crecimiento de las llegadas internacionales anterior a la pandemia era de un 4% anual. Miro que hay proyectos turísticos que se han iniciado, proyectos nuevos de centenares de habitaciones nuevas. ¿Está debidamente planificado esa infraestructura nueva para el crecimiento que estamos teniendo? Yo vi un reporte que salió en la prensa de que hay 59 proyectos turísticos en construcción actualmente, con más de 14.000 habitaciones, añadido al inventario de habitaciones que hay. Eso significa que en los próximos 2 o 3 años nosotros vamos a tener un inventario que sobrepasará las 100.000 habitaciones hoteleras. Nosotros tenemos algunas 80.000 ahora. De acuerdo a las últimas cifras del MITUR, tenemos 82.000. Ya. ¿Y eso qué significa? Que tengamos dentro de 3, 4, 5 años 100.000 habitaciones. Sí, algo más de 100.000 habitaciones. Siempre que, como dicen los economistas, ceteris paribus, siempre que las cosas sigan bien como van. Airbnb, ¿es mito que afecta el turismo o no?
Afecta. Las instituciones, las empresas hoteleras, a eso me refiero. Sí. Sí y no. Es decir, es una oferta de alojamiento alternativa que no ha sido bien vista por la industria hotelera, porque los hoteleros quieren ser ellos quienes suplan la demanda de alojamiento. Pero nosotros tenemos ya más de 122,000 habitaciones en Airbnb. Esa es una oferta complementaria que enriquece la competitividad del producto turístico dominicano, porque da alternativas al potencial viajero de dónde hospedarse. Pero son productos muy diferentes. El hotel de resort convencional ofrece un paquete de servicios, incluyendo las comidas y las bebidas, y los alojamientos de Airbnb no ofrecen eso, solamente ofrecen alojamiento. Entonces, a pesar de que los hoteleros tienen algo de razón en pedir de que Airbnb pague impuestos, y yo estoy de acuerdo, no solamente Airbnb, sino también los propietarios de los apartamentos, villas y residencias que están en Airbnb deben pagar impuestos. Pero al mismo tiempo pienso que es iluso de parte de los hoteleros pretender que el alquiler turístico, como se le llame ahora, desaparezca. Todo lo contrario, eso va a seguir creciendo y, como digo, eso incrementa nuestra competitividad porque provee un alojamiento alternativo que en muchos casos es mucho más barato que lo que ofrece el hotel. Y el regularizarlo, que coticen los propietarios de las casas, de los edificios, porque hay edificios, yo conozco cerca donde yo vivo un edificio que hay un propietario de 7 apartamentos y los dedica exclusivamente a Airbnb. ¿Debe el Estado dominicano tratar de o establecer una cuota de pago por la ocupación de estas piezas? Bueno, lo que debe es el Estado cobrar impuestos. Es decir, a ese propietario tiene una operación comercial, tiene ingresos por esa operación comercial y de acuerdo a las leyes impositivas vigentes, pues él tiene que pagar impuestos sobre esos ingresos. De hecho, Airbnb misma, la representación local, ha dicho que lo primero que el gobierno dominicano tiene que hacer es cobrarle a los propietarios de las viviendas que están en alquiler. Por lo menos el ITEVIS. Bueno, sí, el ITEVIS. Sería una vía práctica, Sí. sencilla, fácil. Los hoteleros pagan ITEVIS, pero no son las empresas hoteleras las que pagan ITEVIS, porque lo que hace el empresario hotelero es que le cobre el ITEVIS al consumidor. Es el consumidor que lo paga. Y hay actualmente un arreglo con la industria hotelera de los precios anticipados, que es algo que yo he propuesto que se elimine, porque de acuerdo a ese acuerdo, los hoteleros pagan el ITEVIS sobre la base de las tarifas que están establecidas en ese acuerdo, pero esas tarifas representan, de acuerdo a un famoso economista nuestro, dice que las tarifas representan un 30% de lo que realmente cobra el hotel. Entonces, han estado pagando ITEVIS, pero por debajo de lo que deben pagar. Y eso tiene que eliminarse. Bien, mire, cambiando de tema, don Juan, me gustaría conocer su opinión sobre la reformulación que hubo de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República recientemente. Yo estoy muy de acuerdo con los candados que supuestamente se le pusieron a la Constitución. Para la reelección presidencial. Especialmente para la reelección presidencial. Porque yo creo que imitar el modelo americano en ese sentido es algo que le conviene a la democracia dominicana y le conviene a la clase política porque la
Yo no estoy necesariamente creyendo que esos candados van a ser muy efectivos en el futuro, porque siempre la Asamblea Revisora de la Constitución podría cambiar lo que establece la misma Constitución, pero por lo menos en este caso se ha hecho un esfuerzo creíble de evitar que haya un continuismo en el poder de los líderes políticos. En consecuencia, yo creo que la reforma constitucional ha venido a enriquecer nuestras prácticas democráticas. Sobre los demás aspectos que se tocaron, que no fueron muchos, pero que todos los conocemos en sentido concreto de lo que se hizo, ¿era necesario reformar la Constitución en este momento? Vamos a ver, ¿cuáles son? La unificación de las elecciones, Sí. reducir 20 diputaciones y que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, luego de que el Presidente de la República presente los nombres que pueden ser, uno de ellos escogido procurador, que Sí. tendrá otro nombre también, ministro de Justicia. Bueno, no, ministro no, porque está pendiente la creación del Ministerio de Justicia, que no es lo mismo que la Procuraduría. Comenzando con el asunto de la unificación de las elecciones, yo creo que eso es bastante aceptable para el 32, que no haya separación. Se supone que en los 8 años que transcurrirán entre el 24 y el 32, nuestra democracia habrá madurado aún más y posiblemente podremos celebrar elecciones unificadas sin traumas. Eso le ahorra un dinero al Estado, pero yo hubiese preferido que la dejaran por unos cuantos años más separada. Pero bueno, eso está bien. Vamos a aspirar a que en el 32 podamos tener elecciones unificadas y que no suceda ningún trauma. En relación a la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, la propuesta del gobierno fue rebajar 53, apenas se rebajaron 20 escaños, de 190 escaños que tiene la Cámara de Diputados. Eso es medio decepcionante porque nosotros no necesitamos tantos legisladores por los costos que esos representan. Inclusive yo he propuesto en ocasiones anteriores un Congreso unicameral. Lo otro del Colegio de la Magistratura, a mí no me gustó que bajaran la cantidad de años de inmovilidad del procurador desde 4, que fue la propuesta original, a 2 años. A mí me parece que lo ideal es tener una persona en esa posición que sienta que tiene el respaldo de la inmovilidad. La Procuraduría de Perú, a mí me parece que es un excelente ejemplo. La Procuraduría de Perú acaba de lograr la condena del primer presidente latinoamericano, Toledo, a 20 años de prisión por el soborno de Odebrecht. Eso significa, es decir, la Procuraduría de Perú, cuando se destapó el escándalo de Odebrecht, mandó un equipo de fiscales a Brasil a revisar todo lo concerniente al caso de Odebrecht y el caso de Lava Jato, que es el mayor caso de corrupción en Brasil. Y ellos encontraron los codinomes, los famosos nombres de las personas que recibieron los sobornos. Es decir, que esa Procuraduría funciona muy bien en Perú y a eso es lo que debemos aspirar nosotros. Pero eso me parece que quedó mediatizado, con que sea el presidente que proponga la terna para que el Consejo de la Magistratura... A mí no me gustó eso, pero por lo menos hay un intento, se ha avanzado un poco en ese sentido, de reconocer que la Procuraduría General de la República debe ser independiente. Bien, don Juan Yadó, le agradezco que haya estado conmigo nueva vez en este programa conversando de temas interesantes.
Si hay algún aspecto que usted quisiera mencionar antes de que nos despidamos, pues puede hacerlo ahora. Bueno, por ahí vienen las Navidades. Vamos a recibir cientos de miles de dominicanos que nos visitan habitualmente en esa temporada. Yo creo que debemos darle la bienvenida. El gobierno va a hacer lo que siempre hace, que le da facilidades para que no tengan que pagar muchos impuestos. Yo creo que eso debe mantenerse. Me ha gustado mucho que el presidente en la semanal del lunes dijo que garantizaba los alimentos y el abastecimiento de la población para las Navidades. Eso es importante. Pero yo creo que además el gobierno debe hacer un esfuerzo adicional para la gente de Supérate y darle una bonificación extraordinaria para Navidades. Mira, interesante. Ojalá lo escuchen, don Juan. Bien, señores, ha estado con nosotros don Juan Yadó hoy día acá en La Hora con Gregory. Hasta la próxima.